Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News, que empezamos con los principales titulares. La situación en Gaza es catastrófica, afirma la Organización Mundial de la Salud, según la cual 2 millones de personas pasan hambre. En Francia, la extrema derecha alimenta la ira de la calle, concentraciones multitudinarias para denunciar sus políticas en el momento en que parlamentarios y partidos multiplican los llamamientos para la dimisión del ministro del Interior tras el asesinato del joven musulmán Abu Bakr Cissé. Estados Unidos afirma un acuerdo sobre minerales, un acuerdo calificado de histórico por Washington. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Abrimos esta edición con la dramática situación que enfrenta la población gazatí. 29 palestinos han caído en mártires y otros han resultado heridos como consecuencia de intensos bombardeos sionistas en la franja de Gaza desde el amanecer de hoy. El Ministerio de Salud de Gaza informó que los equipos de rescate no han podido acceder a todas las áreas afectadas para salvar a los atrapados bajo los escombros, añadiendo que desde el 7 de octubre del 2023 la cifra total de mártires ha alcanzado los 52.418, en su mayoría mujeres y niños. Y hablando de los niños, no solo los cuerpos de estos últimos están siendo destruidos, sino también su mente, según alertó el director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de Salud, Dr. Michael Ryan, quien calificó esta situación como una abominación, subrayando el colapso eminente del sistema de salud en la región debido a la falta de alimentos y combustibles al enclave, con un creciente aumento de la desnutrición y enfermedades prevenibles que afectan a la población infantil. La realidad es que estamos rompiendo los cuerpos y las mentes de los niños de Gaza. Estamos hambrientando a los niños de Gaza. Si no hacemos algo al respecto, somos cómplices de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Ustedes, nosotros y todos los que no hacemos nada al respecto. Es aterrador. Los niños de Gaza no deberían pagar el precio, como lo han hecho todos los niños en el pasado, por los pecados de quienes los rodean. Esto tiene que parar. Cualquier ser humano con sentido común se levantará y dirá que esto debe detenerse. A su vez, un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU-OCHA revela que debido al prolongado bloqueo en Gaza, el número de niños que reciben tratamiento por desnutrición ha aumentado a un 80% desde marzo. El informe también destaca que el 92% de los lactantes entre 6 meses y 2 años no tienen acceso a una nutrición mínima adecuada, lo que pone en riesgo su salud a largo plazo, y es el caso de este bebé. Mi pequeña bebé parece tan diferente ahora. Lleva aquí 4 días y pierde 200 gramos cada día. Han intentado alimentarla con leche, pero no funciona, no mejora. La principal agencia de la ayuda de la ONU en Gaza, UNRWA, denunció el martes el bloqueo impuesto por Israel desde hace 2 meses, calificándolo como un asesino silencioso que afecta gravemente a los más vulnerables en medio de los bombardeos diarios. It's almost been 2 months of a very tight siege. Han pasado casi 2 meses de un asedio muy estrecho. El Estado de Israel, y estoy segura de que todos ustedes lo saben, prohibió la entrada de suministros humanitarios en Gaza, suministros médicos y comerciales por igual, vacunas alimentarias para niños y combustible incluidos. Esto lleva así desde el 2 de marzo de 2025. El asedio a Gaza es un asesino silencioso. Es un asesino silencioso de niños, de ancianos, de los más vulnerables de la comunidad. Cambiemos de asunto. Este jueves coincide, tal como lo saben, con el Día Internacional del Trabajo. Cientos de miles de trabajadores de todo el mundo salieron a las calles para exigir una mejora del poder adquisitivo y equidad ante el deterioro de la situación económica en muchos países.
conmemorar una fecha tan especial como es el Día del Trabajo, un día que los trabajadores en el mundo celebramos porque nos permite manifestar todas nuestras posiciones políticas y sociales a la comunidad, nuestro inconformismo o por supuesto en este momento de felicidad en Colombia, nuestro respaldo a los gobiernos progresistas alternativos que reconocen derechos. Basta ya de abusos, basta de vulnerar los derechos de los trabajadores, basta ya de que cada día el país se esté sumergiendo en la acción en que estamos viviendo una crisis política, una crisis de corrupción. Queremos vida digna y saludable y segura, no queremos más extorsión, más sicariato, ni más muerte de peruanos o peruanas, porque todos ellos son trabajadores. Y en Francia, el 1 de mayo era sinónimo de multitudinarias manifestaciones en rechazo de las políticas de la extrema derecha y sus prácticas racistas que amenazan la paz y la estabilidad y avivan el fuego del odio contra los extranjeros en el país. Más detalle con Kahina Monsri. Para conmemorar el 1 de mayo, miles de personas bajaron a las calles de distintas regiones de Francia para protestar contra la reforma de la jubilación, pero también contra el racismo y el auge de la extrema derecha. Marsella, Burdeos, Lyon y la capital París fueron escenario de marchas marcadas por la represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad francesas contra manifestantes que denunciaban el estado de temor ante el futuro de los distintos componentes de la sociedad francesa en medio del creciente discurso del odio del ministro del Interior Bruno Retailleau, que los políticos franceses consideraron como una incitación para el regreso de la islamofobia. La islamofobia y el racismo son inventos de los poderosos para dividir a los pueblos. Vergüenza debería darles a quienes nos dicen que mostrar nuestra compasión e identificación con las víctimas de la islamofobia es una forma de recuperación comunitaria. Sí, digo islamofobia, es decir, algo que es peor que el odio. Es una locura legítima, mortífera, que asesina porque va más allá del racismo. Ya no se ve un ser humano, se ve un color, una religión. El auge del fenómeno de la islamofobia en Francia se manifestó recientemente en el asesinato de un joven musulmán de origen maliense a manos de un extremista en el interior de una mezquita. Ante este enésimo crimen, un silencio ensordecedor de Retailleau, quien, para atizar más el clima de islamofobia, anunció la prohibición del velo en las universidades y los campos de deporte en una postura que los observadores ven como una invitación a más intolerancia y odio en el país. Tanto la calle como la clase política francesa temen que la extrema derecha, impulsada por su programa racista y sus ambiciones electorales, haga de la cohesión del tejido social un combustible para su práctica, que ha llegado hasta determinar la orientación de las políticas del Eliseo. Quedemos en Francia. La policía francesa dispersó con violencia cientos de manifestaciones organizadas en distintas ciudades del país para protestar, tal como decíamos, contra el auge del discurso de odio y las políticas racistas promovidas por la extrema derecha liderada por el ministro del Interior Bruno Retailleau. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y fuerza excesiva, dejando decenas de detenidos mientras se desplegaban amplios dispositivos policiales en torno a edificios oficiales y accesos urbanos entre el temor de disturbios. Y además de la calle se multiplican los llamamientos de la clase política francesa para la dimisión del ministro del Interior Bruno Retailleau, tras el fracaso en la protección de un joven musulmán francés asesinado en el interior de una mezquita del sur de Francia. Durante una sesión de la Asamblea Nacional Francesa, la diputada Sabrina Sbahi denunció lo que calificó de traición de Retailleau a sus obligaciones, subrayando que su renuncia es la única solución para él.
Ante este atentado terrorista islamófobo, ¿dónde estaba el ministro cuya tarea es proteger a todos nuestros conciudadanos, sea cual sea su fe? Usted tardó 2 días, 2 días en reaccionar y 2 días para acudir al lugar, no al lugar del crimen ni a su familia, sino a la subprefectura de Alès, lejos de la vista, lejos de la realidad. Cuando por fin usted se atravesó a hablar, no nombró a la víctima. Dijo individuo, habló de un individuo, lo que significa que pisoteó su dignidad como ser humano. Señor ministro, Abu Bakr Sise no es solo un individuo, sino un ciudadano, un joven, un hijo de la República. Es la prueba de que la muerte de un ciudadano musulmán es menos importante para usted que la muerte de otro ciudadano. Así que solo tengo un mensaje para usted. La República merece mejor que usted. La República exige mejor que usted. La única salida decente para usted, señor Retailleau, es dimitir. En Sudán ahora las fuerzas de apoyo rápido lanzaron este jueves un ataque de artillería desde el sur de Omdurmán, alcanzando el Palacio Republicano y el Ministerio de Minerales en el centro de Jartum. Según informó la agencia AFP, citando a una fuente militar, el bombardeo ocurre tras avances recientes del ejército sudanés que ha retomado el control de zonas clave de la capital. Quedemos en Sudán, donde 4 civiles, incluidos niños, murieron y 9 resultaron heridos tras un intenso bombardeo de las fuerzas de apoyo rápido sobre zonas residenciales de Al-Fasher. Según el ejército sudanés, la misma fuente anunció, por otra parte, la muerte de 10 miembros de las fuerzas de apoyo rápido, la captura de varios de sus miembros y la incautación de armamento en medio de enfrentamientos en los alrededores de la ciudad. Tenemos siempre hablando de Sudán. La ONU ha reportado que más de 542 civiles han muerto en las últimas 3 semanas en el estado de Darfur del Norte a raíz del conflicto en curso. El alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la cifra real podría ser considerablemente más alta. Además, señaló las devastadoras consecuencias de la guerra, mencionando un reciente ataque de las fuerzas de apoyo rápido en el Fasher y el campamento de Abu Shuk, que dejó más de 40 víctimas mortales. En el plano humanitario, el Programa Mundial de Alimentos destacó la urgencia de proporcionar asistencia humanitaria en las zonas más afectadas por el conflicto, subrayando la presión de actuar rápidamente para mitigar el sufrimiento de la población. El coordinador regional de emergencias del Programa Mundial de Alimentos para Sudán, Sean Hughes, alertó que la organización enfrenta una carrera contra el reloj y que sin mayor financiamiento la capacidad de respuesta se verá seriamente limitada. La temporada de lluvias está a la vuelta de la esquina y nos encontramos en una carrera contrarreloj para proporcionar alimentos en las zonas que quedarán aisladas cuando lleguen las lluvias. Durante las lluvias del año pasado vimos un gran aumento del hambre y de los brotes de enfermedades. En este momento atendemos a 4 millones de personas, pero tenemos que aumentar la ayuda para llegar al menos a 7 millones en los próximos meses. Para ellos necesitamos más fondos, de lo contrario estaremos recortando ayudas justo cuando necesitamos ampliarlas. En el resto de la actualidad de este 1 de mayo, tras meses de difíciles negociaciones, Kiev y Washington han firmado por fin un acuerdo sobre minerales que podría cambiar las reglas del juego y modificar el apoyo de Occidente a Ucrania. Según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, la firma del pacto se produce en reconocimiento del importante apoyo financiero y material prestado por el pueblo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió el acuerdo firmado entre su país y Ucrania,
que dará prioridad a Washington en los nuevos acuerdos sobre minerales ucranianos y financiará sus inversiones en la reconstrucción de Ucrania. El responsable describió el acuerdo como una asociación económica histórica después de meses de tensas negociaciones. Gracias a los incansables esfuerzos del presidente Trump para garantizar una paz duradera, me complace anunciar la firma hoy del Acuerdo de Asociación Económica Histórica entre Estados Unidos y Ucrania, por el que se establece el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania. Esta asociación permite a los Estados Unidos invertir junto a Ucrania para desbloquear los activos de crecimiento de Ucrania, movilizar el talento estadounidense, el capital y las normas de gobernanza que mejorarán el clima de inversión de Ucrania y acelerarán la recuperación económica del país. La Corporación Financiera de Desarrollo participará y ayudará a establecer este fondo en colaboración con el gobierno de Ucrania. Y a su vez, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, ha declarado que el acuerdo sobre minerales firmado con Estados Unidos representa un hito importante en la asociación estratégica entre Kiev y Washington. El ministro ucraniano subrayó en su cuenta X que el acuerdo sobre minerales firmado entre Washington y Kiev tiene como objetivo fortalecer la economía de Ucrania y reanuda el interés de la seguridad del país. En un mensaje vídeo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos como un acuerdo verdaderamente equitativo y justo, y el primer resultado de su reunión en el Vaticano con el presidente estadounidense Donald Trump. Hoy nuestro equipo de gobierno ha informado sobre la asociación económica con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo equitativo que crea oportunidades para una inversión sustancial en Ucrania, así como una modernización significativa de las industrias ucranianas y, lo que es igualmente importante, de sus prácticas jurídicas. El acuerdo no reconoce deuda alguna y se está creando un fondo de reconstrucción que invertirá en Ucrania y generará beneficios aquí. Esto significa un trabajo conjunto con Estados Unidos que nos apoya en nuestra defensa. De hecho, este es el primer resultado tangible de la reunión en el Vaticano, por lo que es verdaderamente histórico. En otro orden de ideas, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, anunció este jueves que la cuarta ronda de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se ha aplazado hasta el 3 de mayo de este mes, después de que estuviera prevista para el sábado. El ministro de Asuntos Exteriores omaní atribuyó este hecho a razones logísticas, añadiendo en un post en la plataforma X que las nuevas fechas se anunciarán cuando se acuerden entre ambas partes. Irán, por boca de un alto funcionario iraní, confirmó que la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Irán, prevista para el sábado en Roma, ha sido desplazada y que la nueva fecha depende del planteamiento de Estados Unidos. El mismo funcionario afirmó también que no es seguro que se celebre la reunión en la que habló el ministro iraní de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi con Gran Bretaña, Francia y Alemania el viernes en Roma, la capital italiana. Y para terminar, vayamos a América Latina. En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento del 23% en el ingreso mínimo integrado del país para los trabajadores a $160 al mes, una medida destinada, según Caracas, a proteger a la clase obrera en medio de los ataques a la economía venezolana. Estas últimas medidas de sanciones contra la empresa petrolera, contra las inversiones petroleras, tenían el objetivo de quitarnos todos los reales, todos los ingresos. Les puedo decir a los imperialistas y a la criminal de la derecha fascista, fracasaron. Hemos hecho nuestro esfuerzo y estamos en disposición de llevar el ingreso mínimo integral, como vamos a llevar indexado, a $160 para los trabajadores y trabajadoras
Las pensiones vamos a elevarlas a $50, indexada también las pensiones a 5 millones de pensionados. Con esto llegamos al fin de nuestro telediario de esta noche. Gracias por habernos prestado su atención. Cita mañana. Muy buenas noches.